Y estamos una vez más listos para poder iniciar nuestro programa, tu programa, Biblia Fácil. Qué bueno es poder estar juntos una vez más y ya sabes que tú puedes acompañar todos nuestros temas también estudiando mediante el curso bíblico Enseñanzas de Jesús. Aquí vas a encontrar diversos temas que hablan sobre lo que en esa temporada nosotros hemos estado comentando. Todo lo que tienes que hacer es enviar ahora mismo un WhatsApp al más 5512 98 114 60. Inscríbete ahora mismo, envía tu nombre, el nombre de tu país. Si vives en Sudamérica te llegará en formato físico, fuera de Sudamérica en formato digital, pero juntos estudiaremos la Biblia. Ya sabes que este es un curso bíblico que no está basado en argumentos, sino en la Biblia. Solamente hay preguntas y te va a mandar para que en la Biblia puedas encontrar respuesta. Entonces debes tener la certeza, la seguridad de que el conocimiento impartido no es lo que una iglesia cree, sino lo que la Biblia dice. Bienvenido una vez más a Biblia Fácil. Hoy vamos a hablar sobre un fascinante tema, al mismo tiempo polémico. En estas últimas semanas, en estos últimos capítulos, estamos hablando sobre el juicio y la ley. ¿Es posible atacar un regalo que Dios da para el ser humano y dentro del cristianismo? Es posible. Por eso te invito. En el programa anterior, amigos, nosotros ya vimos que detrás de ese ataque contra la ley de Dios está el enemigo de Dios. Porque la ley de Dios es justa, es buena y es santa. Y esos tres son atributos de Dios. Es la revelación del carácter de Dios. Entonces, no es que quito la ley y puedo vivir como quiera. Ya nosotros explicamos que la ley no tiene poder para salvar. La ley tiene una función muy distinta. Y en algunos casos la ley está solo para condenar, ¿correcto? Pero condena a aquel que la desobedece, a aquel que coloca su vida en armonía. No tiene por qué condenarla. Es más, le ayuda a tener la libertad que ya lo tiene a través de Cristo, porque es Cristo quien nos liberta. Y cuando Cristo nos hace libres, así como al pueblo de Israel, cuando primero lo sacó de Egipto, dio su ley, cuando Cristo nos liberta del pecado, entonces coloca su ley, no para condenarnos ahora, solo para alertarnos cuál es la línea, hasta dónde podemos llegar. Por eso encontramos que la ley es una ley de libertad, es una ley de protección y es una ley eterna. Ahora vamos a hablar sobre un punto de la ley. Entonces, si Satanás ataca la ley, ya sabemos que en el trasfondo está queriendo quitar a Cristo, porque sin ley no hay conocimiento de pecado. Entonces, si no hay pecado, no necesito de gracia. Si no hay gracia, ¿para qué Jesús murió en la cruz? Y si Jesús no murió en la cruz, no necesito de un Salvador. Entonces, la ley no salva. Eso está claro porque en estos últimos capítulos lo hemos hablado, ¿verdad? Quien salva es Cristo. Es la gracia de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y Romanos 3:31 dice, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino confirmamos la ley. ¿Por qué la confirmamos? Porque la ley me muestra qué es el pecado y porque soy pecador necesito de gracia. Por eso es que la gracia y la fe van de la mano y la fe no está desligada de la obediencia. Ahora, vamos a ver cómo nuestras creencias, no importa la iglesia, la religión que nosotros tengamos, todas nuestras creencias deben pasar por un análisis bíblico. Porque yo no puedo creer a nadie, ¿verdad? A nadie, a menos que tenga un fundamento bíblico. Los seres humanos
Podemos torcer a nuestra conveniencia, podemos hacer decir a la Biblia lo que queremos, ¿verdad? Solo que yo tengo que hacer un estudio concienzudo de si aquello que estoy creyendo es aquello que Dios me obedece o Dios me manda a obedecer. Hay algunas personas que dicen, pastor, no, lo importante es adorar a Dios. ¿Escucharon eso? Eso es lo importante, el cómo no importa. Entonces yo le hago la siguiente ilustración. Un día Dios pidió una ofrenda a Caín y Abel. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Caín dio lo peor o dio lo mejor que tenía? Dio lo mejor. No dio lo que le sobraba. Él consiguió lo mejor que podía dar. Pero lo mejor que yo pueda dar y algo que Dios no me pide no es aceptado ante Dios. Entonces, cuando se presentan las dos ofrendas, dice la Biblia, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Cómo que la ofrenda? ¿Acaso Caín no se esforzó? Sí, pero no era lo que Dios pidió. Entonces, no es cuánto yo estoy dando, sino qué es lo que Dios me pide para dar. Teniendo eso en mente, nosotros tenemos que analizar. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esa idea de que todos los caminos conducen a Roma y todas las iglesias llevan al cielo, es una idea equivocada. Esa idea de que porque aquí hay milagros viene de Dios es idea equivocada, porque Jesús dijo, en aquel día muchos dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les diré, no os conozco. Entonces, nuestro fundamento debe estar solo en la Biblia. Y Jesús contó en Mateo 5, en la conclusión del Sermón del Monte, una historia. Habían dos hombres, uno construyó sobre la arena, otro construyó sobre la roca. Aquel que me escucha y me obedece, dice Cristo. No solo es escuchar. Aquel que me escucha y obedece es aquel que construye sobre la roca. Entonces, cuando tú construyes sobre la roca, pueden venir vientos. Tú vas a estar firme. ¿Por qué hay muchos pastores que prohíben a sus miembros de iglesia que cuidado puedan abrir la Biblia sin su consentimiento? Porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? A no encontrar raíces profundas. Y que cuando alguien les muestre lo que dice la Biblia, ellos no queden sin argumento. Pero cuando tú sabes que aquello que predicas y aquello que crees y aquello que haces tiene un fundamento bíblico, no vas a tener miedo. Venga quien venga, tú sabes que tu fundamento está en la palabra de Dios. Entonces, cuando tú encuentres un fundamento en la Biblia, no te cierres y no digas, yo no acepto porque esa religión es así. Olvídate de eso y empieza a enfocarte en la Biblia, porque si es la Biblia, no es religión, es Dios quien te pide. Y hoy vamos a descubrir que si Satanás odia la ley de Dios, de la ley hay un punto que él odia de manera específica. Entonces nosotros tenemos que analizar si nuestras creencias están fundamentadas sobre la roca o sobre la arena. Entonces vamos a ver qué significa colocar nuestro fundamento sobre la arena. Yo encuentro muchas iglesias, ya les mencioné, llenas pero vacías de conocimiento, llenas de personas y personas vacías de conocimiento. No tienen fundamento bíblico. Van solamente para un éxtasis emocional, van para un griterío, van en busca de dinero, van a hacer un show, pero no profundizarse en la palabra de Dios. Entonces, cuando no hay profundidad en la palabra de Dios, estamos en problemas serios. Porque si yo no conozco a Dios, ¿cómo me relaciono con Dios de manera correcta? Ahora, vamos a abrir el tema de hoy, mencionando un texto que es clave. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 dice, Él os anunció su pacto. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo anterior vimos de los dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo? ¿Cuál es la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo? ¿Qué cosa cambia? ¿La ley cambia? No cambia. ¿Qué cosa cambia? Exacto, cambia el mediador. ¿Qué más cambia? El sacrificio, y la ley ya no está en piedra, sino ¿dónde está? En los corazones. Jeremías 31, 31 al 33. Ahora, Él os anunció su pacto, el cual los mandó para poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Como para que quede claro y para que alguien no esté contando. Dice, allí está claro, los 10 mandamientos. Y ya dijimos que Jesús resumió su ley en 2.
Amor a Dios, porque los 4 primeros hablan de nuestro amor a Dios y los 6 últimos hablan de nuestro amor al prójimo. Por eso es que Jesús dividió allí la ley. Muy bien, en el Nuevo Testamento entonces nosotros encontramos los 10 mandamientos en este nuevo pacto en diferentes textos. No tendrás otro Dios delante de mí, Hechos 15:20, no te harás imagen, 1 Tesalonicenses 1:9, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, Mateo 5:33, acuérdate del día sábado, Hebreos 4:4-6, Lucas 4:6 también puede colocarse ahí, honra a tu padre y a tu madre, Efesios 6:1, no matarás. Toda la ley está en el Nuevo Testamento. ¿Correcto? Porque el Nuevo Testamento no es contradictorio al Antiguo, es solamente una ampliación del Antiguo Testamento. Y aquí no hay lucha entre que en el Antiguo Testamento la salvación fue por ley y en el Nuevo solo es por gracia. Ya les expliqué, me parece, ¿no? En el cielo nadie va a estar diciendo, yo llegué aquí por guardar la ley. Y el otro va a decir, no, yo solo por la gracia. La salvación en toda la historia solamente fue por fe y gracia. Solo por fe y gracia. Ahora, un asunto interesante. Ya descubrimos aquí que la ley será la norma de juicio de Dios usada en el juicio. Por eso dice, cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos. El que dijo no cometerás adulterio ha dicho no matarás. ¿Dónde está escrito eso? En Éxodo capítulo 20, que es la ley escrita por el dedo de Dios. Ahora, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. A esto se llama ley de la libertad. Entonces yo les comenté en el capítulo anterior de que Jesús, en lugar de venir a anular la ley, amplió la ley. ¿Se acuerdan eso? Pero yo no les mostré las evidencias. Ahora vamos entonces a Mateo capítulo 5. ¿Sí? Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 21 y versículo 22. Mateo capítulo 5 es el sermón del monte. Jesús está hablando para una multitud. Mateo capítulo 5, debemos dar mucha atención a este sermón, que es impresionante. La primera parte habla sobre las bienaventuranzas, y algunos solamente leen la primera parte, y de allí se olvidan de que allí Jesús menciona cuál debe ser el carácter de aquellos que son sus seguidores. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿A qué está haciendo referencia? Al antiguo, la ley y los profetas. No matarás, cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miren lo que Jesús dice. La ley dice no matarás, pero yo les digo que matar no solamente es quitar la vida. Ofender a tu prójimo también es matar. Ahora les hago una pregunta. ¿Está anulando la ley o está ampliando la ley? Está ampliándola. ¿Qué más dijo Jesús? Miren versículo 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que a una mujer lo mire y lo codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Son principios éticos y morales. Si el mandamiento decía, no cometerás adulterio, los judíos decían, cometer adulterio solamente es tener una relación sexual fuera del matrimonio. Jesús dice no. Adulterar también es codiciar una mujer que no es tu esposa. Pregunto, ¿está anulando la ley o está ampliando la ley? Y cuando llega a todos los puntos de la ley, vamos a ver que Jesús vino a traer una nueva dimensión. Esa nueva dimensión es la comprensión correcta, porque si decimos Jesús anuló la ley, entonces la gracia de Dios me da licencia para pecar, para robar, para matar, puedo deshonrar al padre, a la madre. No, eso es pecado. ¿Cómo sé que es pecado? Si no hay ley. La ley me muestra el pecado. Eso dice Romanos 7:7 y Romanos 7:12, ¿verdad? Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca del cuarto mandamiento de la ley? Ese es nuestro tema de hoy. Marcos 2, 27 y 28 es un texto muy conocido, mas hoy vamos a analizarlo allí un poco mejor. Marcos 2, 27 y 28. En algunas versiones, yo prefiero usar esta versión que la Biblia, la versión latinoamericana, que es una de las versiones más claras cuando habla acerca de día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 27 y versículo 28. ¿Alguien tiene allí? Yo voy a leer aquí en esta versión. Por favor, Giselle. ¿Qué dice?
También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ya te diste cuenta que ahí aparece reposo. Y ahí aparece encima un asterisco. ¿Qué dice aquí equivale? Muy bien. ¿Y ese asterisco dónde te envía? Abajo. Y abajo dice aquí equivale a sábado. Pero yo te voy a leer en esta versión, que es una versión muy linda, latinoamericana, dice así. Y Jesús concluyó, el sábado, no dice reposo, el sábado ha sido hecho para el hombre. Primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Para quién fue hecho el sábado? Para el hombre. ¿Dice la Biblia que fue hecho para el judío? No. ¿De dónde salió el concepto que el sábado era el judío? No, porque quienes guardaron primero el sábado no fueron los judíos. Fue Adán y Eva. Ahora, fíjense una cosa. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué cosa dice? Él guardó todos mis estatutos, todos mis mandamientos y todas mis leyes. ¿Cómo se transmitía la ley en ese tiempo? Manera verbal. Muy bien. Ahora, ¿por qué algunas personas tienen tanta polémica cuando se habla de sábado y tanta resistencia? Porque ellos piensan que el sábado es capricho de una religión. Entonces dice, ¿cuál es el problema del día? Es que el problema no es el día. El problema es el origen, el propósito. Y hoy vamos a ver el trasfondo. Número 1, Jesús dice, fue hecho por causa, o mejor, para el hombre. ¿Dónde encontramos de que el sábado fue hecho para el hombre? Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? Génesis, primer libro de la Biblia. Allí no existe judío, existe Adán y Eva, y ellos representan la humanidad. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Bendijo el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Ustedes saben que en 3 versículos la palabra que más se repite es séptimo. Uno puede decir, ¿por qué tanta insistencia? Pues bueno, moléstate con la Biblia, ¿verdad? Séptimo, séptimo, séptimo. Ya entendí. Ahora le voy a hacer una pregunta. Dios estaba cansado. No, ¿verdad? Porque ni siquiera lo hizo, con excepción del ser humano, que Él lo hizo con sus manos. Toda la creación, ¿cómo lo hizo? Con su palabra. ¿Qué dijo? Sea y fue. Lean todo el capítulo 1. Sea, fue. Entonces, cuando llegue el sábado, no dice sea. Este es el único día de la semana donde Dios le coloca 3 características. Lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué reposaste? ¿Estás cansado? No. Pero recuerda que el sábado no fue hecho para mí. ¿Para quién fue hecho el sábado? Muy bien. ¿Por qué lo hiciste bendito? Yo no encuentro, ustedes lean Génesis todo el capítulo 1, no existe ni un otro día que Dios haya dicho, y fue creado las plantas y fue el día tercero, y el día tercero fue bendito. Si ustedes presentan un texto así, yo cambio de idea. O no encuentro otro versículo donde Dios diga en toda la semana y Dios santificó el día quinto, o el día sexto, o el día primero. Solo el sábado. Entonces, ¿qué significa santo? Hebreo kadosh. Santo significa separar. Colocarlo aparte. Entonces Dios crea la semana y de toda la semana Él separa. ¿Qué significa santo? Separa. Lo aparta. Y dice, mira, eso es lo que dice Dios. No había judíos, lo dice al hombre. Esto no lo hice para mí.
Entonces, el sábado, ¿qué llega a ser? Un regalo de Dios para el hombre. Yo lo hice para ti. Ah, Señor, si yo quiero lo tomo el regalo, si no, no. Pero espera un momento. Es que el sábado es más que un regalo. ¿Sabes qué es el sábado? ¿Por qué Dios separó de 7:1? Porque el séptimo día sería el monumento para recordar quién es el Creador. Por eso es que el mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo, y hace referencia a ¿qué? A la creación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces, el sábado no es un asunto de día, el sábado es un asunto de adoración. Donde uno reconoce quién es el Creador. Si hay una disputa en la historia de este mundo entre Dios y Satanás, es un solo problema. ¿Saben cuál es? Adoración. Satanás le estuvo tentando a Jesús y lo último le dijo, mira, vamos a hacer un negocio. Adórame y se acabó el asunto. ¿Qué cosa quiere el diablo? Adoración. ¿Qué cosa merece Dios? Adoración. El sábado no es un asunto de día. Es un asunto de adoración. Antes de la entrada del pecado, Dios hizo 2 instituciones. La familia, que fue antes del sábado, y después el sábado. Ahora, ¿por qué tenía que descansar Adán y Eva? ¿Acaso estaban cansados? No, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque fueron creados en el sexto, apenas horas de haber sido creados. Y ahora ya Dios separó, sin que ellos estuviesen cansados, porque es el día que lo dedicó para la adoración exclusiva. Es decir, las 24 horas, yo reclamo ese día para que tú puedas estar en contacto conmigo. No, pastor, la adoración en los 7 días, concuerdo. Nosotros tenemos que adorar a Dios 7 días a la semana, 24 horas del día. Pero yo les pregunto, ¿los 7 días de la semana estamos en la presencia de Dios adorando o estamos trabajando? Podemos adorar con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestros pensamientos. Pero ¿qué cosa significa el sábado? Yo dejo de hacer mis actividades comunes para dedicarme exclusivamente. Significa que solo un día adoro, ahí está el otro problema. Aquellos que solamente adoran el sábado, están perdidos. Aquellos que vienen adorando todos los días y además dedican el día sábado para adorar al Señor, es otro asunto. Eso es lo que Dios pidió. Ahora, yo les quiero mostrar 3 cambios que Satanás usó para llegar a cambiar el sábado. Primer cambio, colocar nombre a los días. Dios no colocó nombre, Dios los colocó número. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Está bien? No tiene 8. 7 días. Número 2, cambió el inicio del día. En la Biblia dice que un día no comienza a la medianoche. Génesis 1 dice, fue la tarde y la mañana. ¿Cuándo comienza el día? Al atardecer. Interesante. La tarde y la mañana. Ah, no, nosotros no. Para nosotros, un día, ¿cuándo comienza? A las 00 horas. ¿Qué hora es? Medianoche. La Biblia dice, tarde y mañana. Puesta de sol a puesta de sol. De tarde a tarde. Y número 3, cambió este regalo de Dios colocando otro día. Eso vamos a ver después. Muy bien, ahora, aquí dice que Dios separó. Aquí no había judío, aquí solamente existía Adán y Eva. Algo más. ¿Por qué el 4.º mandamiento? Miren, el 4.º mandamiento es el eslabón que une, presten atención, el amor a Dios y el amor al prójimo. Es el eslabón que une. Porque cuando yo respeto el día sábado, no solo estoy adorando a Dios, sino estoy uniendo mi familia. Porque en adoración se une la familia. Eslabón que une las 2 partes de la ley. Mi amor a Dios y mi amor al prójimo. Ustedes sabían que hoy hay un grupo de personas, o hay un estudio interesante hecho por los cronobiólogos. ¿Quiénes son los cronobiólogos? Son aquellos que estudian los ritmos biológicos del cuerpo. Es un estudio que no tiene muchos años. Y ellos descubrieron lo siguiente. Yo quedé impresionado, créanme, cuando yo leí estos estudios. Ustedes pueden también investigar sobre esto. Y ellos dicen
que los seres humanos fuimos creados para funcionar cada 7 días, para funcionar en ciclos de 7. Ojo con lo que estoy diciendo aquí. Esto ya no es religión, esto es lo que dice la ciencia. Al hacer un estudio de cómo nosotros somos creados, ellos llegaron a la conclusión de que existen muchos ritmos que tiene nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquel ritmo de 24 horas, cada 24 horas hay una renovación, que se llama el ritmo circadiano. Cada 24 horas. Y existe otro ritmo que es el ritmo circaseptano. Quiere decir, cada 7 días el cuerpo necesita descansar. ¿Por qué? Porque allí hay una renovación interna, especialmente trabajan 2 neurotransmisores, noradrenalina, adrenalina, y aquí ocurre el aumento y disminución de diversos productos químicos del cuerpo. Especialmente esto ayuda a combatir el estrés, que es la hormona del cortisol, ¿verdad?, que hace que nosotros podamos estar estresados. Si nosotros respetamos el ciclo circaseptano, vamos a tener mayor calidad de vida. Esto no es Biblia, esto es lo que la ciencia está diciendo. Ahora, si yo quiero comparar esto con la Biblia, yo llego a una conclusión. Dios colocó sus huellas en cada célula. Y cuando Él me dice que descanse el 7º día, estamos de regreso, esta es Biblia Fácil. Hoy estamos hablando acerca de lo que Jesús enseñó sobre el sábado. Ya vimos cómo este es un mandamiento despreciado y por algo Jesús de los 10 dijo acuérdate. El único mandamiento que Dios dice acuérdate es donde la humanidad se ha olvidado. Y si te das cuenta que de todas las órdenes que da Dios hay un enemigo que siempre está en contra. Allí en el jardín del Edén Dios le dijo a Adán y Eva el día que comes del fruto morirás. Vino Satanás y le dijo, no morirás. Si Jesús o Dios dice, acuérdate, Satanás siempre va a venir y te va a decir, olvídate. El único que dice, acuérdate. Ahora, algunos piensan de que esto solamente fue un asunto del Antiguo Testamento. Vamos a abrir la Biblia, vamos a Apocalipsis 14. ¿Les parece? El último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, o mejor, versículo 7. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿de qué está hablando? Juicio, ha llegado. Y dice así, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Présteme atención. Hay una orden que da aquí. Primero dice, la hora de su juicio ha llegado. Entonces, adora. ¿Cuál es el asunto en juego aquí? Adoración. Presten atención. ¿De dónde saca Juan el que hizo cielo, tierra, mar y fuentes? ¿De dónde saca eso? Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Perdón, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por eso Jehová bendijo el 7º día y lo santificó. ¿De dónde está sacando Juan el texto de adora al que hizo los cielos, la tierra, las fuentes del mar? Del mandamiento que habla de nuestro amor a Dios y nuestra adoración.
Entonces no se trata de un día, se trata de adoración en el día que Dios me pide. Ustedes saben que los judíos, ahora voy a hablar un poquito de los judíos, ¿está? ¿Está bien? Ellos fueron llevados cautivos para Babilonia. En el primer grupo estaba Daniel incluso. Cuando ellos fueron llevados cautivos para Babilonia, ¿ustedes saben por qué fueron llevados ellos? Porque ellos rompieron el pacto. Cada vez que ellos rompían el pacto, caían como esclavos, ¿verdad?, de un país enemigo. Pero ellos ya estaban cansados de llevar esa vida de rompimiento de pacto y de esclavitud. Porque cuando ellos rechazaban la protección de Dios, venía una nación, los tomaba, porque ellos despreciaban el pacto el acuerdo que habían hecho entre ellos y Dios. Solo que los judíos, cuando hablo de judíos, estoy hablando de una tribu, que es la tribu de Judá. De las 12 tribus, las 10 tribus fueron conquistadas por los asirios y 2 tribus fue conquistado por Babilonia. Esas 2 tribus que fueron conquistadas por Babilonia fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. De allí, de Judá vienen los judíos. Estos judíos, cuando estaban en Babilonia, allí para adorar, ellos empezaron a fabricar las sinagogas. ¿De dónde se originan las sinagogas? Si antes ustedes saben que la adoración era en base al templo. ¿Y cómo aparecen las sinagogas? Porque ellos estaban en otras tierras. Y ellos levantan sinagogas. Y en las sinagogas, ellos empezaron a revisar por qué estaban esclavos. Y ellos tenían la respuesta. ¿Por qué estaban esclavos? Porque habían abandonado a Dios y habían roto, ¿qué cosa? El pacto. ¿Y qué cosa hacen? Allí en Babilonia, ellos empiezan a cuidar tanto de la ley, que para cada mandamiento que Dios colocó, ellos pusieron otras cosas con la finalidad de no volver a transgredir el mandamiento. Y es por eso que allí incluso se colocaron, perdónenme la expresión, tradiciones al extremo de ser ridículas. El día sábado es el día que Dios separó para el hombre. Correcto. Mas los judíos ¿qué cosa hicieron? Bueno, para no transgredir el sábado, ellos colocaron leyes sobre el sábado. ¿Cuáles eran esas leyes? Quien camina más de 1000 pasos en sábado, cometió pecado. Quien escupe para el suelo, cometió pecado porque está regando el suelo. Miren el extremismo. ¿Eso es lo que Jesús mandó? No. Jesús separó el día para que sea de bendición. Sin embargo, ellos lo colocaron una carga tan pesada. Y cuando Jesús vino a dar una nueva dimensión. ¿Se acuerdan eso? A ampliar la ley y a decirles que eso no era el sentido. Ellos tenían más de 613 leyes. Imposibles de poder guardar. Y en 8 ocasiones Jesús provocó incluso para que ellos puedan acusarle de que Él hace milagros en el día sábado. Y lo hizo a propósito, ¿sabían eso, no? Para que Él les pueda enseñar qué se debe o cuál es la esencia del día sábado. Ahora miren, en la Biblia nosotros encontramos que todos los profetas guardaron el sábado. Jesús guardó el sábado. Lucas 4:16 dice que la costumbre de Jesús era guardar el sábado. María guardó el sábado. Cuando Jesús murió en la cruz, vamos a ver, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, miren lo que dice, versículo 54 hasta el versículo 56. Lucas 23, 54. Dice, era el día de la preparación. ¿Por qué habla preparación? ¿Cuándo murió Jesús? Viernes. Y estaba por comenzar el sábado. ¿Cómo que era el día de preparación y estaba por comenzar el sábado? ¿Cómo se cuentan los días? De tarde a tarde. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Es decir, Jesús ya fue sepultado. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Correcto? Muy bien. Eso es lo que hicieron ellos. Mas hay algunos que dicen, bueno, pastor, pero el asunto es que después de la crucifixión de Cristo, la resurrección, cambió. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces el sábado llega a ser un símbolo de alianza entre Dios y su pueblo. Ahora vamos a ver, el sábado fue observado en el Nuevo Testamento.
quiero que ustedes presten atención a los dos textos que voy a presentar. Quien escribió el libro de Lucas, también escribió el libro de Hechos. ¿Correcto? Fue el mismo escritor, Lucas. Y miren lo que escribe Lucas. Lucas 4:16, hablando de Jesús, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, aquí puse la estrellita, ¿qué cosa dice? Que equivale a sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Les hago una pregunta, ¿qué cosa es costumbre? Es un hábito, ¿correcto? Es una costumbre. Ahora, Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de sábado discutió con ellos. Ustedes saben que la discusión de Pablo era sacar al pueblo del legalismo y traer el evangelio para los gentiles. Presten atención acá. Lucas dice, la costumbre de Jesús era guardar el sábado. Muy bien. No, lo que pasa es que el sábado se guardó hasta la cruz. Entonces Lucas mismo nos aclara. ¿Cuándo fue llamado Pablo para ser apóstol de Jesús? ¿Antes o después de la resurrección? Después de la resurrección. Claro, porque Jesús ya estaba en el cielo. Entonces, algunos piensan, después de la resurrección, los cristianos ya no adoraban el sábado, sino el día de la resurrección. Entonces, miren lo que usa Lucas. La costumbre de Jesús era el sábado, y aparece Pablo como discípulo después de la resurrección de Jesús y usa la misma palabra, costumbre. Quiere decir que la resurrección de Cristo cambió el día de adoración. Ahí está. Entonces, cuando Pablo habla sobre textos, ustedes se aferran a la ley, ustedes están bajo la condenación de la ley, el fin de la ley de Cristo. Hay que encontrar el contexto porque Pablo no está en contra de la ley, mucho menos del sábado. Porque incluso él guarda el sábado. Ustedes saben que Pablo fue uno de los hombres más coherentes. Él no podía decir, yo hago esto, pero ustedes no lo hagan. ¿Correcto? Él era coherente en sus cartas y en todo. Hay que analizar el contexto porque lo que Pablo está diciendo, no hagan de la ley el medio de salvación, porque la salvación es Cristo. ¿Correcto? Ahora, Jesús mismo dijo en Mateo 24:20, Mateo 24:20 es un capítulo, el capítulo 24 es escatológico, habla sobre los eventos finales. Y él, al hablar de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Correcto? Ahora, fíjense aquí. ¿Esa huida sería antes o después de la resurrección? Después de la resurrección. ¿Y por qué Jesús dijo que ustedes no salgan en sábado? Perdón, sí. Silvia. Pero dice... dice, el sábado es para el hombre, pero no el hombre para el sábado. Por causa del sábado. Por causa del sábado. Exacto. Que si, y ahí, porque fueron los apóstoles que empezaron a sacar espigas, empezaron a trabajar un día sábado, y todos los demás se dijeron, pero ¿cómo si es sábado? No pueden estar trabajando. Y él dijo, sí, pero es que el sábado es para el hombre, pero el hombre no es para el sábado. Quiere decir que si en un minuto la persona en un sábado tiene que hacer algo que esté en riesgo de su vida, se tiene que hacer. Querida Silvia, aquí hay muchos que malinterpretan este sentido. El sábado, alguno dice, yo ya escuché personas, dice, si tú eres un guardador el sábado aunque te estés muriendo, tú no vas a comprar porque el sábado te condena. No. Jesús vino a enseñarnos que el día sábado es para hacer el bien a las personas. Y si es que hay una necesidad que se presente ese día, tienes que hacerlo. Por eso es que Jesús dijo, ustedes a su buey no lo desatan el día sábado, y cuánto yo no puedo hacer un milagro en día sábado. Porque el día sábado fue para bendición del hombre. Pero ¿qué cosa vino a enseñar Jesús? A romper las tradiciones, ¿recuerda lo que hicieron en Babilonia? Por encima del mandamiento, esas tradiciones Jesús vino a romper, pero no el mandamiento. Y ahora Jesús nos va a enseñar cómo guardar el sábado.
¿Correcto? Vamos a llegar a eso. Entonces, antes de la resurrección de Cristo, Cristo guardaba el sábado. Después que Jesús resucitó, los apóstoles continuaban. Y bueno, este texto ya lo hemos leído. Otra cosa aquí. ¿Jesús alguna vez transgredió el sábado? Justo voy a lo que Silvia está comentando. ¿Por qué hay algunos que dicen Jesús transgredió el sábado? Entonces, ¿por qué transgredió el sábado? Porque sus discípulos tomaron espigas. Para comenzar, ni siquiera fue Jesús, fueron sus discípulos. Pero bueno, fue Jesús quien defendía a sus discípulos, ¿no? Dicen, no, Jesús sanó en sábado. ¿Y quién te dijo que en sábado no es para hacer obras de bien? El sábado es para eso. Mi adoración a Dios, mi devoción a Dios, también se representa a través de mi amor al prójimo. ¿Correcto? Es un día para adorar a Dios, también para visitar las cárceles, visitar enfermos. ¿Solo el sábado? No, toda la semana. Sin embargo, hay un día específico separado por Dios como regalo para que ese encuentro sea fortalecedor. Sí, Silvia. Pero no el sábado dice la ley que usted no puede hacer pero absolutamente nada, ni siquiera tomar una hoja y colocarla en otro lado, en la acción, el movimiento. Entonces, ¿cómo Jesús Pero dice, eso no dice la ley, eso decían los judíos. Los judíos, claro. Entonces, la ley no dice el sábado no hagas esto, no, dice no trabajarás. Y cuando habla de trabajo, es decir, todo. No harás tu trabajo cotidiano. Ahora, ¿el sábado no se trabaja? De otra manera sí, cuando yo camino, voy a la iglesia, visito, estoy haciendo un trabajo, pero no es el trabajo cotidiano. Sí. ¿Correcto? Sí. Entonces, fíjate una cosa, cuando alguien dice, no, el sábado tienes que guardarlo correctamente, no hagas esto, no. ¿De dónde sacaron eso? Son tradiciones que Jesús vino a romper. Jesús vino a enseñarnos cómo guardar el sábado. ¿Correcto? Sí. Ahora, otra cosa, miren, Marcos 3, 2 al 5, y le acechaban para ver si en el día de sábado sanaría a fin de poder acusarle. Hablando aquí de los judíos, ¿verdad? Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y dijo, ¿es lícito los días sábados hacer bien o hacer mal? Aquí Jesús está cambiando de día de adoración. No, está enseñando a guardar. ¿Y qué más dice? Pero ellos callaban, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él extendió y la mano fue restaurada y fue sana. Muy bien. Ahora, interesante. Saben, hay un asunto que me encanta mucho y voy a tomar yo el catecismo porque yo no encuentro otro texto más claro. Hay algunos que dicen, el sábado fue abolido porque Jesús hizo milagros y Jesús trabajó el sábado. Y yo quiero leer lo que dice el catecismo sobre algunos que critican que Jesús guardó el sábado. Miren, página 568. Presten atención. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús es acusado de violar el sábado. Está hablando el catecismo. Ojo. Pero Jesús nunca profanó la santidad de ese día. ¡Qué interesante! Exacto. Espera, deja todavía terminar acá. Y dice, y nos da autoridad de su auténtica interpretación. ¿Y sabes qué texto usa? El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Movido por la compasión, Cristo se permite en el día sábado hacer el bien. ¿Pero qué cosa está diciendo? Él nunca violó el sábado. ¡Qué lindo! El sábado es un día del Señor y de las misericordias y la honra para Dios. Está diciendo el catecismo. Ahora, luego argumenta, que ahora les voy a mostrar por qué, que ellos creen de que hay que guardar otro día. Ahora, fíjense que en la Biblia habla de dos asuntos interesantes. Habla de un poder y dice, hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y nosotros hay que revisar la historia para ver cuándo ocurrió eso. Y serán entregados en su mano tiempos y mitad de un tiempo. Este tiempos y la mitad de un tiempo es la misma profecía que habla en Apocalipsis capítulo 12, que son 42 meses o 1260 días. Un día equivale a un año en la profecía. 1260 días o 1260 años. Vamos a un libro de historia. Existieron 1260 años de persecución, de privación de la Biblia, sí, la Edad Media. Desde el año 538 hasta el año 1798,
cuando Berthier, ¿verdad?, por orden de Napoleón Bonaparte, dijo, hasta aquí llegó todo esto, y se le quitó todo el poder. Sin embargo, en todo ese tiempo, no solo hubo persecución, sino también hubo, ¿qué cosa? Cambios. Muy bien. Y este es un texto conocido, porque el 7 de marzo del año 321, Constantino, que fue un emperador romano, dice que todos deben adorar en el venerable día del sol. Entonces, esto fue una costumbre, una orden imperial, ¿correcto? Imperial. Sin embargo, en el siglo IV, en el concilio de Laodicea, el decreto imperial ahora fue tomado como un decreto religioso. Porque ahora, lo que antes era veneración para el día del sol, ellos dicen, ahora ya no es el sol, el verdadero sol de justicia que es Cristo. Es por allí que va el asunto. Pero eso no tiene autorización bíblica. Por eso Dios dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa es por qué vino entonces la observancia del domingo? Por dos cosas. Número 1, decreto imperial. Número 2, concilio. ¿Tiene autorización bíblica? No, pero el mayor argumento, ¿qué cosa es? Jesús resucitó. Entonces Él hizo nueva todas las cosas. ¿Es así o no? Muy bien. Los cristianos celebramos la resurrección guardando un día. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 1. Romanos 6. Vamos mejor desde el versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Cómo Pablo menciona que los cristianos celebramos la muerte y la resurrección de Cristo?